Bueno, lo importante de estar en la mesa directiva del Senado o de la Cámara también es que desde la mesa directiva se agendan los proyectos que se van a discutir. Y para nosotros hay unos proyectos muy sensibles, muy urgentes y necesarios para el país, que ellos siempre nos vienen engavetando o los ponen por allá en un número donde seguramente en el orden del día no alcanza a evacuarse en una jornada. Por eso estar ahí, yo quería llegar ahí a defender una agenda ecológica que tenemos, una agenda social, incluso el proyecto que están dando sobre la regulación de la marihuana recreativa. Tenía mucha ilusión de llegar ahí y con mis compañeros de mesa directiva convencerlos de la necesidad de poner ese proyecto en el orden del día en unos lugares donde se pueda llegar a discutir. Ellos no lo hacen si uno no está presionando y obviamente no tenemos la fuerza en el Congreso para lograr imponer estos órdenes del día. Eso era una cosa. La otra es que el reparto de las ponencias, para que la gente sepa cómo funciona el Congreso, un congresista presenta un proyecto de ley, lo radica y eso va a la comisión que le corresponde. Hay 7 comisiones. Yo soy de la comisión tercera, por ejemplo, que son las económicas. Si es un acto legislativo que modifica la Constitución, va a la comisión primera. Y entonces, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, eso va a una de las 7 comisiones, o a la de educación, a la de tierras, a la de relaciones exteriores, que es la segunda, y que tiene que ver con todo lo de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y ese proyecto va allá. Y el presidente de esa comisión, que también está dominada por ellos, nosotros no tenemos ni presidente ni vicepresidente en las comisiones constitucionales, entonces estamos fregados, porque primero el proyecto no llega a las comisiones. Y lo tercero es que ellos nombran los ponentes. Ellos nombran, o sea, el mismo presidente y vicepresidente de la comisión respectiva nombra al ponente. ¿Qué pasa acá? Entonces, si el proyecto no le conviene al gobierno, nombra un ponente que se tire el proyecto, ¿no? Empieza a bombardearlo, a cambiarlo, a decir que esto no sirve y tira todo el argumento y prácticamente lo sepulta. Y si es un proyecto conveniente para el gobierno, una reforma tributaria que va a beneficiar a los ricos y todo, ahí se reúnen todos y hacen ponencia positiva y dicen por qué y esto por acá y amenazan que si no se aprueba esta reforma entonces se van a acabar los subsidios, etcétera. Bueno, entonces miren lo importante de las mesas directivas. Por eso cuando yo hablo del 55-86, esto no es un embeleco, esto no es un número para decir, ay, ganamos, no. Si nosotros tenemos 55-86, tenemos mayorías y con mayorías podemos nombrar presidente del Congreso. Impresionante. Ya no estaríamos peleando la segunda vicepresidencia como estuve yo ahorita, sino la presidencia. Tenemos presidentes de las mesas directivas de todas las 7 comisiones. Y ahí entonces los proyectos de ley que nos han sepultado, en mi caso 66, bueno, 14 acabo de presentar y ya había presentado 52. Esos 52 ya están, salvo el de marihuana, están en la basura. Esos 14 van a correr la misma suerte, seguramente porque varios de ellos son la rebaja de salarios a los congresistas, que no nos paguen los gastos de representación cuando estamos en virtualidad, etcétera. Eso obviamente se hunde. Entonces, si nosotros somos la mayoría, si tenemos el 55-86, pues estamos copando las mesas directivas y estamos poniendo en primer lugar del debate estos temas importantes para la nación. Por ejemplo, acabar con el fracking. Es un proyecto que tenemos que nosotros impedir que pase, el de los pilotos de fracking, etcétera. Son muchísimos, la verdad. Tengo uno de una cátedra de cambio climático para los niños de las escuelas hasta bachillerato, para que el niño entienda su entorno, lo empiece a valorar, lo aprenda a querer, a cuidar. También nos la negaron. Tengo otro proyecto para condonar las deudas de los estratos 1, 2 y 3 del ICETEX, que son jóvenes que salen prácticamente de sus carreras endeudados, que no pueden hacerse a un crédito, salen ya con su vida muerta, digamos, su vida crediticia muerta, y eso pues no les permite hacer un emprendimiento, cosas así. Hay 66. Solo yo. Mis compañeros que son 23, pues deben tener otro tanto cada uno. Podemos hablar de 800, 1000 proyectos, que son miles de horas de trabajo, porque todas las UTL se reúnen a hacer estos proyectos,
obviamente bajo la dirección de los congresistas, pero son miles de horas de trabajo que se van a la caneca de la basura. Entonces, por eso es lo importante de estar en las mesas directivas, para poderlos ubicar estos proyectos en un buen punto del orden del día y que se discutan y que se aprueben también, porque cuando somos minorías, cuando no, si no logramos el 55-86, todo esto seguirá pasando, todos estos proyectos seguirán yéndose ahí. Mientras tanto, los proyectos de ellos, los que les interesan, por ejemplo, hay uno de María Fernanda Cabal para darle segunda instancia a la restitución de tierras. Si en una instancia se han gastado 10 años, ¿no? Los tenedores de tierra que se la compraron a los paramilitares o que se la robaron a los campesinos, entonces si le meten segunda instancia son 20 años. Puede que en 20 años le digan, sí, la tierra no era suya, pero ya la ha disfrutado 20 años y el campesino ya está muerto, ya está desplazado, ya está fuera de combate en la vida económica. Entonces, todos los proyectos ellos los hacen pasar muy fácil porque son mayorías. Por eso la importancia del 55-86. Yo fui promotor del voto en blanco. Elecciones de 2014, cuando los candidatos eran Juan Manuel Santos y el señor Oscar Iván Zuluaga. Yo no estoy, nunca he denigrado el voto en blanco, es más, lo he impulsado como una herramienta de disenso muy poderosa que tenemos los colombianos. Lo que pasa es que en esta ocasión no aplicaba, porque la Constitución es taxativa en el artículo 258, en decir que cuando el voto en blanco triunfa en una elección para consejo municipal, asamblea departamental, alcaldía, gobernación, congreso o primera vuelta presidencial, se repite la elección con otros candidatos. Pero ahí dice esas nomás. Ahí no decía mesas directivas del Congreso. Eso es una mala interpretación y amañada interpretación que hicieron en la mesa directiva para aplicarla a esa votación. Ahí no. Mire, ¿por qué no vale el voto en blanco para segunda vuelta presidencial? Porque se necesita que haya un presidente. Y aquí en la misma casa. El cargo era de la oposición, la segunda vicepresidencia era nuestra, nosotros decíamos quién lo ocupa autónomamente porque es un derecho que nos da el estatuto de la oposición. Y ellos no vienen a decirnos, no, es que no nos gusta, pongan, repita la reta que tenían montada, que a mí esto me lo avisan el día anterior, incluso 2-3 días anterior. Me dicen pilas que van a votar en blanco. Le digo, bueno, pues no pasa nada porque el voto en blanco no aplica para esta elección. Era tan premeditada la jugada que yo publiqué en Twitter 2 chats de periodistas, uno del Senado y un chat de periodistas de todo Colombia, donde a las 6 de la mañana de la oficina de la Secretaría del Senado le envían las fotos de Name, de Maritza y de Juan Diego, que eran el presidente, la vicepresidenta y el segundo vicepresidente. ¿Quién se imaginaba que nada podía estar ahí? Ellos ya sabían la jugada. Nosotros no sabíamos porque ahí cometió el Partido Verde, cometió un error garrafal y es postular a alguien cuando ellos ya habían ocupado la segunda vicepresidencia y la ley es clara en decir que no puede ocupar la segunda vicepresidencia 2 veces del mismo partido y ellos la embarraron. Entonces, lo que sabemos ya hoy con todo lo que hemos investigado y lo que nos han contado los funcionarios y varios periodistas es que esto ya estaba armado. Entonces ellos decían, apenas gane el voto en blanco, leemos la norma y llamamos a una segunda votación. Son tan evidentes que cuando pasó la votación, no habían contado los votos, estaban contando los votos y el secretario del Senado ya tenía el libro abierto en el artículo 258. Estaban así, que lo tenemos en los videos. Entonces dicen, resultado, voto en blanco 66, Gustavo Bolívar 32. Y llega y dice de una vez, el artículo 258 dice que tal cosa, el artículo 258 no aplica para esto. Incluso hay una sentencia de la Corte que niega la repetición de una elección para ediles, que es mucho más análoga, digamos, con la de concejales, por ejemplo. La niega porque la Constitución no dice expresamente para ediles, no dice para ediles, entonces menos para mesas directivas. Entonces se equivocaron ahí y mi conclusión hoy es que el Partido Verde se robó la segunda vicepresidencia. Sin ambaje, el Partido Verde se robó la segunda vicepresidencia. Primero, porque sabía que no podían postular otro candidato a ellos a menos que hubiera el
consenso de toda la bancada, nunca la hubo, de hecho nos retiramos. Ahí empezó el robo. Segundo, porque mandando fotos de Iván Nava en la jugada. ¿Ah? Y tercero, o sea, un movimiento en oposición viola el estatuto de la oposición. Explíqueme esto. Pues tan flagrante es que varios miembros del Partido Verde salieron a protestar, ellos mismos, pues, como para que no los enmarcáramos a todos dentro del robo. Ahí sale el señor Iván Marulanda, con un señor decente, y dice, yo me retiro porque yo no comparto esta actitud de mi partido y porque la segunda vicepresidencia no nos correspondía. Y también el senador, se me pasó otro nombre, otro senador, me pasó el nombre, también sale y se retira y dice, me retiro porque esta segunda vicepresidencia no le correspondía al Partido Verde. Y días después, 5 congresistas del Partido Verde le mandan una carta a Iván Name diciéndole que renuncie. O sea, el Partido Verde sabe que se robó esa vaina. Y los mismos integrantes del Partido Verde, salvo el ala uribista, que yo llamo hoy el ala uribista, porque si ustedes miran, esos 66 votos que yo tuve en blanco, fueron los mismos votos que sacó Name, y por él votaron todos los uribistas que están en el Congreso, que son el Centro Democrático, los conservadores, los evangélicos, ¿no? Los cristianos que Jesús estaría revolcándose del dolor de ver cómo instrumentalizan su nombre para unirse con el diablo. Y esto es lo que hacen. Entonces, ¿cuántos votos sacó Name? 67. ¿Cuántos votos sacó Gustavo Bolívar en contra? 66. ¿Quién votó por Bolívar? ¿Quién votó en contra de Bolívar? La clase política corrupta. ¿Quién eligió a Name? La clase política corrupta. Con los mismos votos, eso está cantado. Entonces, el Partido Verde se robó esa segunda vicepresidencia.